Muy buenas tardes, queridos compañeros. Hoy le traemos el tema presentación de estados financieros NIC 1 de la materia Normas Internacionales de Información Financiera NIF con nuestro profesor Numitor Curi. Los miembros de este equipo somos Ruth Torres, Carmen Miledes Almonte y quien les habla, Ramón Ernesto Santana. Hoy estamos a 16 de julio del 2018 y son las 4:20 de la tarde. A continuación le dejo con mi compañera Ruth Torres. Buenas tardes. Vamos a empezar hablando con lo que es sobre el alcance que aplica para esta norma. Esta norma aplica a los estados financieros de propósito general basados en las normas internacionales de contabilidad IFRS. Los requisitos de la IFRS aplican a estados financieros tanto consolidados como separados. Esta norma se hizo efectiva para los periodos comenzados en o después del 1 de enero del 2009. Definiciones. Estados financieros con propósito de información general. Están las NIF, que están compuestas por las NIF y la NIC. Materialidad, que es la importancia relativa. Las notas, otro resultado integral, los cuales están conformados por los cambios en superávit de revaluación para propiedad, planta y equipo y activo intangible. Ganancia y pérdida actuariales de beneficios a empleados. Ganancia y pérdida por conversión de de estados financieros. Ganancia y pérdida en información de patrimonio a valor razonable. Parte efectiva de ganancia y pérdida de instituciones, instrumento de cobertura. Los propietarios, resultado, ajuste por reclasificación y el resultado integral total, que está compuesto por el resultado y otro resultado integral. Los elementos de los estados financieros. Estos incluyen pasivos, activos y patrimonio, que son los que constituyen el estado de situación, ingresos y gastos, que incluyen ganancias y pérdidas. Este está compuesto por el estado de resultado y estados de cambios en el patrimonio, capital contable del periodo y flujos de efectivo. El conjunto completo de los estados financieros bajo la IFRS debe incluir estado de situación financiera al final del periodo, estado del resultado integral del periodo, se puede presentar en un solo estado o en dos, estados de cambios en el patrimonio del periodo, el capital contable, estado de flujo de efectivo del periodo, notas, estado de situación financiera al principio del primer periodo comparativo, cuando se aplica retrospectivamente un cambio contable, corrección de error o reclasificación. Algunas entidades presentan otra información fuera de los estados financieros, tales como MDA, otros estados o cédulas, informaciones medioambientales, pero dicha información está fuera del alcance de IFRS. Las características generales: presentación razonable y cumplimiento de las NIC, negocio en marcha, base contable de acumulación, devengación, materialidad y agrupación de datos, compensación, frecuencia de la información, información comparativa, uniformidad en la presentación, consistencia. La presentación razonable y el cumplimiento. Esta debe aplicar en la IFRS junto con revelaciones adecuadas. Resulta en que deben tener una presentación razonable. Deben incluir en notas una declaración explícita y sin reservas del cumplimiento de las normas internacionales de contabilidad. Si no se cumple con todas las normas e interpretaciones, no revelar cumplimiento. Y las políticas contables inadecuadas no se subsanan con revelaciones o explicaciones. Ejemplo: ¿puede una entidad mencionar que ha cumplido con las normas internacionales de contabilidad si ha cumplido excepto por una o más normas? No, requiere que se cumplan con todas las normas internacionales de contabilidad.
¿Qué debe hacerse en ausencia de guías específicas de las normas internacionales de contabilidad? Aplicar otras normas internacionales por analogía, aplicar el marco conceptual del IASB o aplicar pronunciamientos de normas locales, siempre que sean consistentes con otras normas y el marco conceptual del IASB. Negocio en marcha. Al elaborar los estados financieros debemos tomar en cuenta, primero, evaluar la capacidad para continuar como negocio en marcha, por lo menos, pero no limitado, a 12 meses posteriores a la fecha del balance. Usar base de negocio en marcha, a menos que exista la intención de liquidar la entidad o cesar operaciones, no haya otra alternativa realista, exista intención de dejar de cotizar en bolsa. Revelar incertidumbres que resulten en duda sustancial sobre la continuidad como negocio en marcha. Cuando no se usa base de negocio en marcha, revelar razón para no usarla y la base usada. Base contable de acumulación de vengación. Elaborar estados financieros bajo la base de devengación contable no aplica en los estados de flujo de efectivo ni las notas al estado de flujo de efectivo. Materialidad y agrupación de datos. Las reglas son presentación por separado de cada clase material de partidas similares, agrupación de montos inmateriales con clases de partidas diferentes, los requerimientos de revelación de las normas internacionales de contabilidad e interpretaciones no necesitan cumplir si la información es inmaterial. Regla general, partidas materiales, presentación por separado y los montos inmateriales agrupados. A continuación, la dejo con mi compañera Carmen Milets. Buenas tardes. Ahora vamos a continuar con la compensación. No compensar partidas salvo que lo permita o requiera una norma específica. No se considera compensación. Se pueden compensar, excepto si tienen importancia relativa. Frecuencia de la información. Los estados financieros al menos se deben presentar en forma anual cuando se cambia la fecha de cierre o se elabore estados financieros por un periodo mayor o menor a un año, y entonces debemos revelar razón para utilizar este periodo, el hecho de que las cifras no son totalmente comparables. La información comparativa debe ser respecto del periodo anterior, información cuantitativa, información narrativa y descriptiva. Cuando la presentación o clasificación es modificada, se debe reclasificar montos comparativos. Si hay reclasificación, debemos revelar naturaleza y razón de la reclasificación y el monto de cada partida reclasificada. Si no es práctico revelar razón para no reclasificar y también la naturaleza de los ajustes que se hubieran hecho. Uniformidad o consistencia. Es la misma presentación y clasificación de partidas de un periodo a otro, a menos que exista cambio en la naturaleza de operaciones. Una revisión de estados financieros demuestre que un cambio es más apropiado. El cambio es requerido por las normas de información financiera o su interpretación. La consistencia del 2010, consistencia 2011 y consistencia 2012. Estructura y contenido. Identificación de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, además de las notas. Identificación de los estados financieros. Debemos identificar claramente cada estado financiero y las notas que lo acompañan.
mostrar en lugar destacado y repetir cuando sea necesario nombre de la entidad o cualquier otra forma de identificarla. Si los estados financieros son individuales o de un grupo, fecha de cierre o periodo cubierto, moneda de presentación y el grado de redondeo. Las guías de implementación de las normas internacionales de contabilidad 1 incluyen ejemplos, los cuales son ilustrativos únicamente, incluyen un orden de presentación que puede modificarse, no requiere un formato preestablecido, flexibles en este sentido. Estado de situación financiera. En el cuerpo del balance encontraremos las propiedades, planta y equipo, propiedad de inversión, activos intangibles, activos y pasivos financieros, inversiones bajo método de participación, activos biológicos, inventarios, clientes y otras cuentas por cobrar, efectivo y equivalentes, activos y pasivos clasificados como disponibles para la venta, proveedores y otras cuentas por pagar. Provisiones, impuesto por pagar y por cobrar, impuesto diferido activo y pasivo, participación no controladora en capital, acciones emitidas y reservas atribuibles a los accionistas de la controladora. En el cuerpo del balance o en notas, subclasificaciones de partidas para cada clase de capital en acciones, número autorizado, número emitido, número pagado y no pagado, valor nominal o que no la tiene, saldo inicial, final y movimiento del periodo, derechos, preferencias y restricciones, acciones en tesorería, acciones reservadas para emisión bajo opciones u otros contratos, naturaleza y destino de cada reserva en capital contable, reclasificaciones de ciertos instrumentos financieros. El estado de situación financiera, podemos decir también que hay consideraciones adicionales, como pueden presentarse rubros adicionales cuando sean relevantes, los impuestos diferidos siempre que presentan a largo plazo, debe usarse el juicio para determinar si se requiere presentar partidas adicionales considerando naturaleza y liquidez de los activos. Presentar partidas adicionales separadas de acuerdo a su naturaleza y liquidez de los activos, función de los activos dentro de la entidad, montos, naturaleza, vencimiento de pasivos. Considerar activos que se miden sobre bases diferentes. Estado de situación financiera, continuamos con esta parte. Clasificación, distinción entre circulante y no circulante. Excepción, presentación por liquidez cuando provee información confiable y más relevante. Se clasifican como circulantes partidas que cumplen alguno de los siguientes: se esperan realizar, consumir o pagar en el ciclo normal de operaciones, se mantienen con el fin de negociarse, se esperan realizar su pago, vence dentro de los 12 meses posteriores a la fecha del balance, son efectivos o equivalentes, salvo que estén restringidos por más de 12 meses. Si son un pasivo, no se tiene un derecho incondicional de diferir su pago por más de 12 meses. En el estado de situación financiera tenemos también la clasificación de fecha de deuda.
deuda a largo plazo exigible por incumplimiento de una cláusula es circulante, incluso si durante el periodo posterior el acreedor acuerda no hacer exigible el pago, a menos que a la fecha del balance el acreedor conceda periodo de gracia que facilite al menos 12 meses después de esa fecha. También tenemos deuda que es circulante cuando incluso se refinancia a largo plazo después de la fecha del estado de situación financiera. Ejemplo de refinanciamiento de pasivo después del periodo de reporte. Pregunta: ¿debe tomarse en cuenta el refinanciamiento de un pasivo después de la fecha de cierre del periodo al evaluar si debe clasificarse como circulante o no circulante? La respuesta es que no, porque la información sobre liquidez y solvencia de la entidad al final del periodo de reporte debe reflejar acuerdos contractuales vigentes en esa fecha. Un refinanciamiento posterior es un hecho que no requiere ajuste y no debe afectar la presentación del estado de situación financiera. A continuación, nuestro compañero Ramón Ernesto Santana. Vamos a hablarle ahora del estado de resultado integral. Su presentación puede ser en un solo estado o en dos estados. En un solo estado debe incluir un subtotal con la utilidad del periodo, mostrar los otros componentes de la utilidad integral y terminar en la utilidad integral. Cuando presentamos dos estados, un estado de resultado debe terminar en la utilidad del periodo y el segundo estado, es decir, un estado de resultado integral, partirá de la utilidad del periodo, mostrará los otros componentes de la utilidad integral y terminará en la utilidad integral. En el cuerpo del estado de resultado se deben mostrar los ingresos, los costos financieros, la participación en resultados de asociados, gasto por impuestos, una sola línea que incluya el total del resultado después de impuestos de operaciones descontinuadas y el resultado después de impuestos reconocido por la venta de operaciones descontinuadas. Debe presentar también los resultados de utilidad del periodo, otros componentes del resultado integral, la participación en otros resultados integral de asociadas y el resultado integral total, es decir, la utilidad integral. Se debe segregar lo atribuible a participación no controladora y lo atribuible a dueños de la tenedora cuando estamos tratando con estados consolidados. En el cuerpo del estado o en notas se puede incluir el efecto de impuestos del otro resultado integral, las reclasificaciones de otro resultado integral, también la reducción de inventarios a su valor neto de realización, el deterioro de propiedades, planta y equipo, provisiones para reestructuración, reversión, cualquiera de las partidas anteriores, disposición de propiedades, planta y equipo e inversiones, operaciones descontinuadas, liquidación de juicio y reversión de otras provisiones. Este es un ejemplo de un estado de resultado integral en un solo estado. Como podemos ver, este parte de los ingresos, costos y gastos generales, gasto de operación, gasto de intereses, utilidad antes de impuesto, el impuesto a la utilidad y la utilidad neta. Los otros componentes de la utilidad integral, en ellos mostramos efectos de conversión de entidades extranjeras, ganancia o pérdida por realizar inversiones disponibles para la venta, ganancia o pérdida por realizar en cobertura de flujo de efectivo, ganancia por revaluación de activos, ganancia y pérdida por actuariales por planes de pensiones definidos,
efectos de los impuestos relacionados y otros componentes de la utilidad integral, y obtenemos la utilidad integral. Debemos demostrar por separado, como podrán ver, la utilidad neta atribuible a los dueños de la tenedora y a la participación no controladora. También debemos mostrar por separado la utilidad integral atribuible a los dueños de la tenedora y a la participación no controladora. El estado de resultado integral también se puede mostrar en dos estados. Esta es la manera como lo podemos hacer. Un estado de resultado donde se obtiene la utilidad neta y se presenta la utilidad neta atribuible a los dueños de la tenedora y a la participación no controladora. Y un estado de utilidad integral que parte de la utilidad neta del primer estado, se obtiene la utilidad integral y también se muestra la utilidad integral atribuible a los dueños de la tenedora y a la participación no controladora. El estado de resultado integral puede clasificarse por función o por naturaleza. Cabe destacar que si se elige clasificarlo por función, adicionalmente se debe revelar información por naturaleza. ¿Y qué quiere decir esto? Pues lo siguiente: como podemos ver, el estado por función muestra los ingresos, los costos de venta, la utilidad bruta, los otros ingresos y los costos de distribución, también los gastos de administración. Quiere decir que estos costos de distribución y los gastos de administración debe demostrarse una nota dentro de los estados financieros que nos muestre la naturaleza de los mismos. La naturaleza de estos gastos, por ejemplo, deben de contener ciertos costos de distribución, que fue de ellos lo que corresponde a salario, lo que corresponde a combustible, lo que corresponde a depreciación, etcétera, etcétera. Cuando vemos también en el estado por naturaleza, podemos ver que aquí detallamos los ingresos de la entidad, los costos relacionados de acuerdo a la naturaleza, materia prima o insumo utilizado, pueden ser también los costos indirectos de fabricación, las variaciones de producto terminado o de producción en proceso. Podemos detallar también por naturaleza la depreciación y amortización, los costos de beneficios a empleados, otros gastos, etc. En el estado de resultado integral hay algunas consideraciones adicionales que debemos tener en cuenta. No presentar partidas extraordinarias. Pueden presentarse rubros adicionales cuando sean relevantes. Si se usan medidas alternativas de desempeño, considerar discusión en base para conclusión, de acuerdo con el IAS 1. Por ejemplo, no se requiere ni prohíbe presentar la utilidad de operación. Si se incluye la utilidad de operación o algún subtotal similar, no definido por la IAS 1, cerciorarse que incluya todas las partidas que por su naturaleza son operativas, aun y cuando sea una práctica de la industria, excluirla. No excluir, por ejemplo, bajas del valor de inventario, los gastos de reestructuración o reubicación, depreciaciones o amortizaciones, etc. En el estado de resultado integral, ejemplo de clasificación de fluctuación cambiaria. ¿Cómo la clasificaríamos? La pregunta es: ¿en dónde debe presentarse la fluctuación cambiaria en el estado de resultado o utilidad integral? La respuesta es: de acuerdo a IAS 1 y 21, no establecen explícitamente una clasificación para la fluctuación cambiaria. Debe clasificarse basada en la naturaleza de las transacciones que la generan. Ejemplo: si la fluctuación viene de partidas de operaciones como cuentas por cobrar y cuentas por pagar, deben presentarse dentro de la operación. Si viene la fluctuación de deuda, dentro de los costos financieros. La clasificación es cuestión de política contable. Debe revelarse y aplicarse consistentemente.
Cuando su impacto es material, debe revelarse por separado. Otro ejemplo, el descuento por pronto pago. Suponga que un vendedor ofrece un descuento por pronto pago de un 2% si el cliente paga dentro de los 10 días posteriores a la entrega. La venta es por 100 pesos a un plazo de 60 días. La pregunta, ¿cómo debe el vendedor contabilizar el descuento por pronto pago? De acuerdo al IAS 1.34 y 18.10, indica que los ingresos deben medirse al valor razonable de la contraprestación recibida o por cobrar, tomando en cuenta cualquier descuento o rebaja por volumen. Si el acuerdo requiere el pago dentro de un periodo relativamente corto, por ejemplo 90 días, y el entorno no es hiperinflacionario, el descuento por pronto pago no se considera como una transacción financiera. Simplemente indica el monto de la contraprestación acordada y puede verse como un mecanismo para mejorar la cobranza. El vendedor debe reconocer el ingreso neto del descuento. El ingreso sería 100 y el descuento no se toma, o 98 pesos si el descuento se toma. Ejemplo de los gastos de flete. Cuando los gastos son clasificados por función en el estado de utilidad integral, ¿cómo debe un vendedor que actúa como principal clasificar los gastos de flete de envío de bienes a clientes? La respuesta en este caso sería, tenemos dos opciones. La opción 1 es incluirlo en el costo de venta. Es un tratamiento permitido por la IAS 2.38 que en los inventarios que establece que las circunstancias de la entidad pueden justificar incluir los costos de distribución en el costo de venta. Una opción 2, incluirlos por separado como costo de distribución o en otros gastos de operación si son materiales. En la elección de esta política contable, considerar que la clasificación sea apropiada a las circunstancias de la entidad, la clasificación sea consistente y las partidas materiales se presenten por separado como requiere el IAS 1.86. No se permite presentar los gastos de flete como una deducción de los ingresos. En el estado de cambios en el patrimonio, existen requisitos mínimos de presentación. Para el cuerpo del estado, el resultado integral total del periodo, el efecto de cambio en política contable y corrección de errores, conforme al IAS 8, los saldos inicial, final y movimiento del periodo, distinguiendo los provenientes del resultado del periodo, el de otro resultado integral, de las transacciones de capital con accionista, se debe segregar en atribuible a participación no controladora y atribuible al dueño de la tenedora cuando se trata de estados consolidados. En el cuerpo del estado en notas, se debe incluir los dividendos, incluyendo dividendos por acción. En el estado de flujo de efectivo, el guía 7 del estado de flujo de efectivo señala los requisitos para la presentación del estado de flujo de efectivo y las correspondientes revelaciones. En las notas se debe incluir base de elaboración de los estados financieros, una declaración del cumplimiento con las normas internacionales, políticas contables, fuentes de incertidumbre en estimaciones contables, incluyendo juicios contables críticos y los supuestos clave utilizados, las revelaciones requeridas por las normas, por ejemplo, la norma 7, revelaciones de instrumentos financieros, revelaciones adicionales que se consideren relevantes, u otras revelaciones, incluyendo objetivos, procesos y políticas de administración del capital, dividendos posteriores al cierre, dividendos preferentes acumulativos no reconocidos, domicilio y forma legal, incluyendo duración de la entidad, si es de vida limitada, nombre de tenedora directa y tenedora del grupo. Deben presentarse en forma sistemática, incluyendo referencias cruzadas que están contenidas en IAS 1.112, 113, 117, 125, 134, 137 y 138. Muchas gracias y hasta la próxima.